Buenas tardes, amados hermanos, hermanas que visitan este canal. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta nueva enseñanza que es Renovando nuestro entendimiento, parte 2. Bueno, amados, gracias por estar aquí. Y bueno, me gustaría que iniciáramos esta enseñanza eh, con una adoración para dar gracias a nuestro Padre Celestial en esta hora. Amén. Canten conmigo, amados. Ustedes pueden. Vamos a adorar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Señor, llévame a tu atrio, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame, Santísimo, por la sangre del Cordero. Llévame, Santísimo, tócame, limpiame, heme aquí, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, sobre la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame, Santísimo, por la sangre Cordero Redentor. Llévame, Santísimo, tócame, limpiame, envíame, llévame, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame, Santísimo, tócame, limpiame, heme aquí, Señor. 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 Amén. Bueno, amados, es importante la alabanza. La palabra nos enseña que en medio de la alabanza Dios está aquí con nosotros. Pero vamos a iniciar también, amaditos, orando, pidiéndole la dirección al Espíritu Santo sobre esta enseñanza que vamos a dar. Sea Él el invitado de honor en esta hora. Amado Padre Celestial, estamos aquí, Padre, con una nueva enseñanza, pidiéndote, Padre, que abra los corazones, que nos abras el entendimiento, que permitas, Padre, que como lo dice tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz, que tiene el poder, Padre, de penetrar el alma y el espíritu y traspasar los huesos y los tuétanos y las coyunturas y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón.
Señor, hoy en día te necesitamos ser edificados por tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, que todas estas citas que vamos a enseñar, esta palabra, esta enseñanza, Señor, sea guardada en el depósito del corazón de todas las personas que vayan a ver esta enseñanza. Te lo agradecemos, te lo pedimos, Padre. Sellamos este lugar con la presencia de tu Santo Espíritu. Pedimos que los ángeles celestiales también nos acompañen, Señor, y sellamos este lugar con la presencia tuya. Te lo agradecemos todo esto en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es muy importante pedir la dirección del Espíritu Santo. Él es el invitado de honor en esta hora. Él es el que va a hablar y no mi carne. Amén. Bueno, hay dos. Vamos a retomar la enseñanza. En la primera parte habíamos estado hablando de esta cita, que era renovando nuestro entendimiento, como lo dice Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2. Dice así: no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, la Escritura nos enseña que nosotros los profesos creyentes tenemos que ir renovando. La palabra nos dice que hasta que alcancemos la altura, la estatura del varón perfecto. Pero hacemos también mucho énfasis en esta otra cita, que es Mateo 6:33, y dice así: que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas nos serán añadidas. Nos enfocamos mucho en la importancia que es estudiar la escritura, buscar primero el reino de Dios y hacerlo no de manera esporádica, sino que yo les mencionaba la importancia de apartar un tiempo y en primer lugar poner a Dios. Yo sé que muchos, incluyéndome yo, mucho tiempo he tenido esta lucha, pero cada día la voy perfeccionando. Y si usted no tiene hábito de leer la escritura o no la tiene, le invito, mi amado, que la descargue desde su celular. Puede descargar una aplicación también desde una tableta o desde su computadora. Bueno, enfocándonos en esta cita, dice que si buscamos primero el reino de Dios, muchas cosas nos serán añadidas, vendrán por añadidura. Un ejemplo actual puede ser, así como nosotros ponemos un imán, todo lo que tiene imán se va imantando y se va atrayendo, se va atrayendo. Y entonces usted me ha de preguntar, pastora, ¿y qué son esas cosas que se nos pueden añadir? Bueno, son muchas. La palabra está llena de promesas. Le voy a mencionar algunas, pero hay muchas más. Lo que se nos empieza a añadir a los hijos de Dios es la paz, el gozo, la alegría, el amor, el dominio propio, amor al prójimo, misericordia, riqueza, abundancia, restitución, reconciliación, bondad, un corazón bondadoso. Porque a veces yo he conocido personas que tienen un ingreso y que tienen un nivel, no de vida, un poder adquisitivo alto, pero no tienen un corazón bondadoso. Allá afuera, el prójimo, hay muchos niños necesitados, hay indigentes, hay viudas, hay huérfanos, pero cuando no conocemos el reino de Dios, pues muchas cosas no las conocemos, no las vamos a desarrollar. Y si no buscamos el reino de Dios primero, pues las demás cosas pues nunca van a ser añadidas a nuestra vida. Otra cosa que es también muy importante hablar de ella es el perdón. Yo he conocido personas muy rencorosas que no, su corazón está tan endurecido que no pueden darle el perdón a aquella persona que alguna vez le hizo algún daño.
Entonces se nos van a ir añadiendo paz, gozo, vamos a repetirlas, alegría, amor, mansedumbre, misericordia, riqueza, abundancia, restitución, una atmósfera de paz, reconciliación, bondad, perdón. Y así van a seguir creciendo. La vida del creyente es como una plantita que va creciendo y se va a poner frondosa. La palabra nos enseña hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Aquí, iniciando esta enseñanza, amados, fíjense que yo me di a la tarea de hacer un consenso. Inclusive les pregunté a mi esposo, le preguntaba a mis hijos y me preguntaba a mí misma, ¿no? Cuando nosotros no conocemos a Dios o somos nuevos o muchas veces tenemos muchos años en la congregación, la vida del creyente no se puede manifestar las bondades de Dios en nuestra vida, las promesas, porque de inicio venimos con muy malos patrones. Sí, amado hermano y amada hermana, malos patrones que nos fueron heredados de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, y le voy a decir cuáles son esos malos patrones. Y entonces nosotros vamos creciendo con ellos y aquí tenemos el chip ya totalmente entrenado desde la niñez y vemos un mundo con dificultad. Nos toca una vida llena de calamidad, una vida de aflicción y puras cosas negativas. Esto es muy importante, amados, y voy a mencionarle algunas frases que es común escuchar en los hijos de Dios. Se las voy a mencionar y después les voy a enseñar qué es lo que dice la escritura. ¿Ok? Bueno, vamos. Una de las frases comunes que uno escucha es que es lo que hay en casa. Va a buscar un trabajo y es que es lo que hay. Y empiezan a tener una actitud de resignación porque les dijeron que su capacidad no es suficiente y que no puede aspirar a más. Es lo que hay y se conforma. Hablemos del trabajo, hablemos de la despensa, por ejemplo, de la comida que se hace en los hogares y las personas empiezan a actuar con una conducta de resignación. Bueno, otra frase, no tengo dinero. Sí, ven el niño, el hijo, el primo, y le piden, cómprame unas papitas, con ejemplo, una golosina, no tengo dinero. Una frase negativa que no existe en la instrucción del Señor, que es la Sagrada Escritura. Otra frase común, negativa. Tengo miedo a perder el trabajo. Tengo miedo por mis hijos. Tengo miedo a un asalto. Tengo miedo que me vayan a hackear la cuenta. ¿Sí? Y viven constantemente con miedo. Luego empiezan otra frase. No puedo comprar esto porque soy pobre. Y esto es para los ricos. Fíjese, amado, lo que le estoy diciendo. Y aquí el creyente empieza a hablar desde la escasez. No ha conocido que tiene un padre. Dice la escritura que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es el dueño del oro y la plata. Y si Él es nuestro Dios, Rey de Reyes, entonces usted es príncipe aquí en la tierra y las mujeres somos princesas porque somos hijos de un rey. Por lo tanto, no podemos hablar desde la escasez. ¿Sí, amado? Dice, otra frase negativa común, y esto yo me lo he encontrado a lo largo de los años. Todo lo malo me pasa a mí. Y es una tras otra. Fíjense.
Otra vez, declaración de palabras negativas. Otra frase, nunca me sale nada bien. Otra frase, cuando tenga dinero te visito porque no me alcanza para la gasolina. Sí, sí, amados. Yo he conocido personas con esos pensamientos. Otra frase dice, mi esposo tiene mala suerte. Siempre lo despiden del trabajo porque tiene mala suerte. Eso no es mala suerte, amado. Todas esas cosas son maquinaciones que el enemigo pone en el pensamiento. Otra frase, estoy cansado. Hay personas que se levantan, estoy cansado. Es mediodía, estoy cansado. Es de noche y siguen cansados. Otra frase, es que estoy en depresión. Me dio la depresión. O es que padezco esta enfermedad porque es de toda mi familia. Y en el subconsciente se empieza ya a figurar que la persona está enferma. Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 1:6 y en Apocalipsis 5:10 que Dios nos constituyó reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar primero de manera negativa y segunda, estamos proclamando y declarando palabras que en el mundo espiritual tienen un impacto. Escuche bien eso que le voy a decir, amado mío. Las palabras tienen poder. La palabra dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando Dios hizo la tierra, con su palabra dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Conforme van avanzando los versículos de Génesis capítulo 1, dice, separó las aguas, sepárense las aguas. Si ve cómo hay poder. Dios lo hizo y nosotros somos semejanza suya. Por lo tanto, nuestras palabras tienen poder. Y es ahí, amado, donde entra la renovación de nuestro entendimiento. Yo le mencionaba que nosotros venimos con muy malos patrones. Sí, yo era una persona de ellas. Y eso que les voy a decir es testimonio mío. Yo venía de una familia muy iracunda, ¿sí? Desde mi abuela paterna, iracunda. Siempre había contienda en su casa. Y yo crecí con ese patrón. Pero ¿saben qué, amado? Todo lo puedo en mi Mesías Yeshua que me fortalece. Y gracias a Dios ya saqué ese patrón de mi vida. Porque recuerden que las palabras tienen poder. Entonces, les mencioné de inicio estas frases porque es muy común escucharlas de los profesos creyentes. Entonces, cuando viven de esta forma, entonces no estás creyendo. Dice la palabra en Juan 17:17, palabras de Yeshua. Dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Entonces, si creemos en Dios, debemos de creer en su palabra. Dice también el libro de los Hebreos en el capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros necesitamos desarrollar la fe, ¿sí? Para que podamos dejar todos estos malos patrones que nos inculcaron desde niños. Y entonces es ahí, amadito santo, que empieza la renovación de nuestro entendimiento, porque no podemos vivir siempre con palabras negativas, porque lastimosamente muchas veces hay creyentes de muchos años y siguen viviendo así. Y eso, amado santo, es una vida de aflicción, es una vida de derrota. ¿Por qué? ¿Por qué en derrota y aflicción?
porque eso es lo que quiere el diablo, que los hijos de Dios vivamos. Pero Dios nos dice en su palabra cosas hermosísimas y promesas que vamos a empezar a buscarlas. Por lo tanto, vamos a empezar a partir de ahora a declarar lo que dice la palabra de mí. Yo hasta el día de hoy no he encontrado ninguna de estas palabras que diga de mí en la escritura, sino que es todo lo contrario. Y cuando nosotros se nos abre nuestro entendimiento, entonces es cuando conocemos la palabra y la empezamos a poner por obra en nuestra vida. Y entonces nuestra casa, nuestro hogar, nuestra atmósfera se empieza a transformar. Lo negativo se va y empieza a abundar la luz celestial de la palabra del Señor. Sí, esto es bien importante. Y entonces, si la sabiduría de lo alto, la palabra de Dios la desarrolla o la empieza a desarrollar el papá o la madre en el hogar, entonces se empiezan a transformar el cónyuge, que en este caso, si empieza por la esposa, se transforma el esposo. Si los padres se transforman, renuevan su entendimiento, ¿quiénes se transforman? Los hijos. Y como consecuencia, ya cuando el hijo tiene un pensamiento que ya entendió y que empieza a poner por obra en su vida, entonces puede transformar la vida del amigo, de la amiga, del primo, del tío. Porque lastimosamente los patrones son fuertes de arrancar y pareciera que tuvieran más peso que las promesas de Dios. Y entonces, miren, fíjense lo que dice la palabra. Voy en esta ocasión, tengo aquí mis anotaciones, pero las citas las voy a buscar rápido desde el celular para que no nos tardemos y lo hagamos más rápido. Fíjense, yo les decía, en los hogares, cuando llega a haber también ira y contienda, que es el común de muchos hogares, entonces, como consecuencia, vienen muchas cosas feas en el hogar. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos habla de las obras de la carne. Hay ira, hay contienda, pero Dios no nos dice eso. Vamos a ver qué dice la escritura sobre la ira y la contienda. Y nos vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, en el capítulo Primera de Timoteo 2:8. Y miren lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. ¿Me entiende, amado? La ira y la contienda no es algo que sea de los hijos de Dios. Vamos a irnos a otra cita. Efesios capítulo 4 y versículo 26, 27 y 29. Efesios 4 y nos vamos al versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora me entiende, hermano, ¿de dónde viene el aire y la contienda? Luego dice, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Cuando hay ira y contienda, nunca pueden salir palabras que edifiquen a los oyentes, sino lo que sale de la boca es ofensa, son palabras que hieren. Algunas personas dicen son palabras que matan. Entonces, no puede existir frases en nuestra vida llenas de ira ni contienda. Vámonos a ver qué nos dice
la palabra de Dios para aquellos que son como que muy comunicativos. Empiezan a jugar al teléfono descompuesto. Son chismosos. La palabra habla de los chismosos. Vámonos a ir al libro de Levítico en el capítulo 19 y en el versículo 16 y 18. Dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Dice la palabra, yo Yahweh, así dice Yahweh. Versículo 17 y 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y aquí, hermanos, es bien importante cuando se empieza a hablar, uno a prestar más bien los oídos para escuchar un chisme, entonces nosotros empezamos a dañar a nuestro prójimo. Y entonces ya nuestra vida no es conforme lo que Dios nos enseña en la palabra. Y nos volvemos otra vez a las malas frases, al teléfono descompuesto y lo que aprendimos de la abuelita, del tío y de la familia. Y eso no es del agrado del Señor. Fíjense qué importante es esto. La Biblia también nos habla y nos enseña que nuestra mente tiene que ser renovada y sacar el chisme. Vámonos al libro de Proverbios. Proverbios en el capítulo 16, versículo 28. Capítulo 16 y versículo 28. Dice así, el hombre perverso levanta contienda. Mira otra vez la palabra contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Se va comprendiendo, hermano, la importancia que es vivir conforme a lo que dice la escritura de nosotros. Ahora nos vamos a ir al libro de Gálatas en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y versículo 20. Dice así, el capítulo 5 nos habla, de las obras de la carne y de los frutos del espíritu. Pero dice el versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, incontienda, disensiones. Eso es lo que ocasiona las personas que practican el chismerío. Y yo estoy de acuerdo, amado, que me ve, que seguramente eso es algo con lo que usted lucha. Y yo también, pero créame que todo lo podemos en Yeshua que nos fortalece. Cuando alguna persona diga, oye, ¿ya supiste que esto? Usted va a decir, ¿sabes qué? No, si vienes a hablarme de fulano, de perengano, de sutano, no me vengas a contar porque contaminas mis oídos y mi espíritu. ¿Sí? Va a haber noticias en televisión, va a escucharlas en el radio, porque no podemos hacernos de oídos sordos y no ver lo que está pasando en nuestro país. Pero esa es una noticia. Voy a ponerle un ejemplo. Oye, supiste que cerraron la carretera federal porque hay una manifestación para que tengas precaución y salgas con tiempo. Entonces, eso no es un chismerío, es una noticia. Pero a veces, no a veces, hay programas, amados, fíjense lo grave que es esto, programas donde hablan y despotrican de la vida de todo el mundo. Eso es terrible, amados, porque el chisme destruye familias enteras, provoca divorcios, iras, contiendas, disensiones. Qué terrible es esto, enemistades, pleito. Por lo tanto, yo le pido, amado, que si esa es parte de lo que usted está luchando, pídale al Espíritu Santo que le ayude a salir de todo eso. No podemos estar
actuando como el mundo, porque acuérdese que la palabra dice que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, amado mío, vámonos a Efesios 4:29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Y dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena y necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, mis amados, los exhorto a que pongan por obra el sacar el chisme. No es cuestión del agrado del Señor. Bueno, ahora vamos a hablar de la pobreza. Yo les decía en las frases anteriores que muchos hablan desde la escasez. ¿Sí? Es lo que hay. ¿Sí? Cuando tenga dinero, te voy a ir a visitar porque no me alcanzó para la gasolina. El hijo viene y le pide unos zapatos, es que no tengo dinero. ¿Y sabe qué pasa aquí, mi amado? Que usted está repite y repite, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. ¿Y qué cree? Eso se queda escrito en el mundo espiritual. Y entonces, el diablo, fíjese, qué astuto es. La palabra de Dios nos dice, 2 Corintios 2:11, que no ignoremos sus maquinaciones. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace el creyente? Repetir, repetir una palabra negativa. Si usted vive una vida de santidad en comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, pero el enemigo de las almas, ¿qué va a hacer? Hacerla pecar para que usted se le abra la legalidad al diablo y vaya a acusarlo. La palabra de Dios dice, ¿acusarlo a dónde? Al tribunal celestial. Y va a decir, mira, ahí está tu hijo, el que dice que te ama, el que dice que te obedece, el que dice que pone por obra la escritura. Pero ¿qué crees? Le gusta mucho el chisme. Le gusta, siempre declara pobreza. Habla desde la pobreza, porque no ha conocido la herencia que tú le diste por medio de tu hijo. ¿Sí me entiende, hermano? Los hijos de Dios o somos o no somos. Y si nos equivocamos y si caemos en pecado, dice el Salmo 51, que un corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Tiene uno que buscar el rostro de Dios y decirle, Señor, me arrepiento por este pecado. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame porque todavía yo hablo desde la escasez. Y tu palabra no dice que yo tenga que vivir en escasez. Y esto es como lógico. Vamos a aplicar la lógica. Si nosotros creemos, ¿sí?, en un reino celestial donde la palabra nos dice que Dios es el dueño del oro y la plata, Él es mi padre rey y yo soy su hija princesa. ¿Y usted cree que tenga lógica que nosotros tengamos que hablar siempre pobreza, pobreza, desde la escasez y declarándolo, no tengo dinero, cuando cobre la quincena, cuando tenga dinero te voy a visitar para comprar la gasolina? No, Señor. Los hijos de Dios tenemos que vivir desde la certeza de la promesa, porque fiel es el que lo prometió. Sí, amado, ¿lo cree o no lo cree? Bueno, yo sí lo creo. Y por eso se lo estoy enseñando, porque yo mucho tiempo estuve así, declarando palabras de miseria, declarando todo el tiempo pobreza, iracunda, contenciosa, porque eran patrones que venían de mi familia, amado. Por eso ahora en esta tarde yo le estoy enseñando qué es lo que dice la palabra de mí y de usted que me está escuchando, que me está viendo en esta tarde. Ahora, les mencionaba, ahora, otra frase negativa que la escritura no habla para nada es el estar declarando enfermedad. Y vamos a leer, antes de pasar a la enfermedad, 2 versículos de lo que dice la palabra acerca de los hijos de Dios. No tienen por qué estar pensando ni declarando palabras de pobreza ni de escasez. Vámonos al libro de los Salmos, amados.
Salmos 37, capítulo 37, versículo 25. Dice, palabras textuales del rey David. Bueno, si usted conoce la historia del Antiguo Testamento, de la Torá, dice la palabra de Dios. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La escritura nos habla de que en la antigüedad, tiempo atrás de nosotros, nuestros antecesores fueron reyes, ricos, en abundancia, en oro, en animales, en salud, porque vivían muchísimos años. Entonces, ¿por qué siempre se habla desde la escasez, desde la pobreza? No, los hijos de Dios somos ricos en el reino de los cielos y somos ricos por herencia. Amén. Vámonos a ver qué dice Filipenses. En vez de estar declarando más, ay, es que esto, es que el otro, la queja es abre puertas en la vida del creyente y el enemigo de ahí se cuelga. Ahorita le voy a explicar esto. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Cuando usted tenga una necesidad, hay que proclamar esto, hay que declarar la palabra. Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Yeshua el Mesías. Si usted, amado, todavía está pronunciando la palabra Jesús, porque es una traducción al español, el nombre del Mesías es Yeshua. Entonces, en vez de estar declarando una palabra así de negativa, vamos a declarar, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que yo necesito en este momento conforme a sus riquezas en gloria. Pero hay que pedírselo. ¿Qué dice el Salmos, amado? El Salmos 1. Vámonos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 1. Dice, lo voy a leer. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia. Eso es lo que los hijos de Dios tenemos que tener, que en nuestra boca su palabra sea nuestra delicia. Dice, y en su ley medita de noche y de día, y será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Lo cree, amado? Yo sí lo creo, y usted también debe de creerlo. Yo le añadiría esto, y todo lo que hace, y todo lo que emprenda, y todo lo que trabaje, prospere. Es una promesa, entonces no debe de hablar desde la pobreza ni desde la escasez. Eso no es de los hijos de Dios. Yo les hablaba hace unos momentos de la enfermedad, que hay personas que proclaman y proclaman enfermedad. Es que en nuestra familia hay enfermedad, es esta enfermedad, hasta le ponen el nombre. Si su abuela la desarrolló, usted es segunda o tercera generación, ¿por qué tiene usted que proclamar que la va a tener? Y miren lo que dice la palabra. Salmo 103. Vámonos aquí al libro de los Salmos. De hecho, tenga la mano aquí, lápiz y papel para que vaya anotando, amada. Salmos 103, versículo 3 y 4. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¿El que qué? El que sana. Entonces no debe de haber enfermedad en el pueblo de Dios. Vamos a leer el libro de Éxodo. Vámonos al libro de Éxodo. En el capítulo 15 y en el versículo 16. No, versículo 26. Éxodo 15, versículo 26. Dice así. Y dijo
si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y los guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Y tristemente, amados, es común estar escuchando hermanos que tienen esto, que tienen lo otro, que ya fui al doctor, que ya, hermanos, nosotros tenemos que proclamar la palabra con fe. Y créame que Dios obra milagros, porque en ningún momento yo he leído en la escritura que el pueblo de Dios tenga que padecer enfermedad. No existe, amado. Pero a veces le creemos más al diablo. Que el Señor lo reprenda. Tenemos que creer en las promesas de Dios. Por eso es que muchos viven en aflicción. Y entonces, ¿dónde está la fe? Y entonces, ¿dónde está la promesa? ¿Sí me entiende, amado mío? Luego dice, Isaías 53. Voy a irme un poquito más rápido para que no hagamos tan largo. Isaías capítulo 53. Dice así, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí me entienden, hermano? Y le puedo mencionar, anote otra cita que le voy a dar, Jeremías capítulo 30, versículo 17. Y es ahí donde estamos y estamos diciendo y proclamando enfermedad. No, Señor, el pueblo de Eloí es un pueblo sano. No hay enfermedad, no debe haber enfermedad en el pueblo del Señor. Y esto que estoy diciendo no quiere decir que yo esté peleada con la ciencia. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando una mujer da luz y el bebé no puede nacer porque el bebé está grande, muy grande, o está enrollado su cordón umbilical, necesitamos de la ciencia. Pero a veces el creyente se pasa la vida proclamando enfermedad y se queda en el mundo espiritual y sabe que hace el enemigo de las almas, pues él siempre está diciendo que está enfermo, pues ahí te va la enfermedad. Eso no puede pasar en los hijos del Señor, en los hijos de Dios. Bueno, ahora otra vivencia negativa de los hijos de Dios. El temor y el miedo. ¿Sí? Es que tengo miedo a perder el trabajo. Es que tengo miedo a que me hackeen. Es que tengo miedo a que me asalte. Es que tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, Señor. La palabra de Dios nos dice en segunda de Timoteo, anótele, amado, anótele. Segunda de Timoteo en el capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, usted no tiene por qué tener miedo. ¿Sí me entiende, amado? Dios no nos ha dado espíritu de temor. Una promesa hermosa está, por ejemplo, en el Salmo 121. Salmo 121. Es hermoso también el Salmo 125. Dice, vamos a buscarlo porque luego de los salmos es muy grande. Es un salmo muy pequeñito, pero mire lo que dice. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahweh
está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Cuál temor, amados? Luego dice, este es el Salmo, les dije 121 y el 125. Salmo 125. Permítame porque ya me equivoqué aquí. Libro de Salmos. 121. Me estoy yendo lo más rápido. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. ¿El pie de quién? El tuyo y el mío. Dice, Yahweh es tu guardador. He aquí que no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Yahweh es tu guardador. Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Entonces, amado, no podemos estar declarando palabras de temor, de incertidumbre. Él tiene el control, amado. Ahora vamos a hablar, ¿qué nos dice también, por ejemplo? Ahora vamos a hablar de las personas que son, les hablaba yo de los iracundos y contenciosos, pero además son envidiosos. Sí, sí, amado. En el pueblo de Dios hay gente envidiosa y eso no debe de estar en nuestra vida. ¿Qué dice? Gálatas 5:26. Vamos a ver. Gálatas 5:26. Mira lo que dice, hermano. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Tremendo, ¿no? ¿Qué dice Eclesiastés 4:4? Anote la otra cita, hermano. Eclesiastés 4, capítulo 4 y versículo 4. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Oye, qué tremendo, ¿no? Vamos a repetirla. Dice, he visto, porque ya me está agarrando un poquito la noche. Dice así, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Oiga, qué tremendo, qué tremendo. Cómo la Biblia nos habla de la envidia. Vámonos al libro de Santiago, otra cita referente a lo que es la envidia. Libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Wow, amados, fuera la envidia. Desde hoy le decimos fuera. Vamos a hablar también de otros patrones y de otras frases que son comunes en los hijos de Dios. El cansancio. Amados, hay personas, yo les decía, se levantan cansados, estoy cansado. Mediodía, estoy cansado. Llegan del trabajo, estoy cansado. Y luego llega el hijo y le dice, papá, ¿quieres jugar conmigo? Estoy cansado. ¿Y sabe qué? Sigue escribiendo en el mundo espiritual que está cansado. Y mire qué nos dice Isaías.
el profeta Isaías. Miren lo que nos dice aquí. Isaías 40, 28, 31. Capítulo 40, 28 al 31. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29 dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Sí, mi amado, si usted está cansado, deje de repetir esa palabra. Y usted me va a preguntar a mí, oiga, pastora, pero pues yo me canso porque yo trabajo y hago muchas actividades. Déjenme les digo que yo también me canso. Lo que yo no hago es estar repitiendo la palabra, porque no quiero que el enemigo me mande espíritu de cansancio, ni espíritu de letargo. No, no hay que estar pronunciando palabras negativas, porque cuando se empiezan a declarar, entonces nosotros cambiamos la atmósfera. Cambiamos la atmósfera. Bueno, ahora vamos a dar otra cita sobre el cansancio. Dice, vámonos al libro de Josué. Josué 1:7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas en las cuales tú emprendas. Solamente esfuérzate, dice, y sé muy valiente. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra esfuérzate, pues nos requiere de nuestra energía. Pero la palabra nos está dando es imperativo, es una orden, esfuérzate. Cuando usted llegue a sentir cansancio, acuérdese de esta palabra, esfuérzate. No pronuncie que está cansado, sino proclame la palabra que dice que Dios es el que da la fuerza al cansado. Salmo 92 dice también que Dios nos da la fuerza como las del búfalo. Pidámosles al Señor que nos dé fuerza como las del búfalo. Sí, mi amado, no podemos estarle dando lugar al enemigo. Y vamos a terminar con esta última. Cuando empiezan las personas a estar diciendo, es que tengo ansiedad y es que me agarró la depresión. Bueno, en la escritura no habla de esa palabra. No tenemos por qué estar declarando palabras, porque entonces nosotros volvemos a lo mismo. Le damos legalidad al enemigo y él empieza a mandar a sus secuaces para que en realidad se manifieste la ansiedad y la depresión. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 4? Vámonos a Filipenses capítulo 4 y en el versículo 6 y 7. Dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de nuestro Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjese, el afán tiene muchos sinónimos no sinónimos, diminutivos. Espero no quiero confundirlo, pero bueno, la misma palabra tiene varios significados.
quiere decir que no estemos ansiosos, quiere decir que no estemos estresados, quiere decir que no tiene por qué quitarnos la paz y el gozo, porque estamos afanosos por algo. Hay tensión en el trabajo, pídale al Señor, Señor, dame tu paz, como tú la das, no como la da el mundo. Señor, proclamo tu palabra, que en ti soy más que vencedor. ¿Sí me entiende, mi amado? Deje de proclamar palabras que no edifican. Isaías 41:10. Penúltima cita. Isaías 41:10. ¿Qué nos dice Isaías en capítulo 41:10? Dice, no temas, ponga atención, amado, a esto. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te doy fuerzas, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y qué hermoso, ¿no, hermano? Qué hermosas palabras. Te sustentaré, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén. Y vamos a irnos con esta que es primera de Pedro, ya es la última, capítulo 5 y versículo 7. Dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, cero ansiedad, cero estrés, cero depresión. Eso no existe. Amado, usted tiene que aprender a vivir en el gozo del Señor. Y es ahí donde yo le voy a hacer énfasis. Por eso Dios nos exhorta a que nosotros renovemos nuestro entendimiento, ¿sí? Renovando el entendimiento, vamos a comprobar la buena voluntad que es agradable y perfecta de nuestro Dios. Amén. Fíjense qué importante es la renovación. Yo le invito, amado, que a partir de ahora usted tenga una vida llena de abundancia, de riqueza, de sabiduría y no viva una vida de aflicción y mucho menos una vida en derrota. Usted en el Mesías Yeshua es más que vencedor. Voy a leerle unas citas que creo que es importante. A ver, anótelas. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Y dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. Engañándonos a vosotros mismos. No se quede solamente oyendo la palabra, sino haciéndola. Haga la rema en su vida, aplíquela y va a ver cómo su hogar va a ser transformado. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Dice así, si es Hebreos, sí, capítulo 10 y versículo 23. Dice, mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Aleluya. Miren qué hermosa promesa. Fiel es el que lo prometió. Libro de Números. Vámonos al libro de los Números. Capítulo 23 y versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Miren, amados, qué fuertes palabras. Él dijo, y no hará, habló. Dice, ¿y no hará? Es pregunta. Él dijo,
y no hará. Claro que lo hará, hermano. Habló, dice aquí en signo de interrogación, y no lo ejecutará. Claro, claro que lo va a hacer, amado, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, amado santo, créalo, créalo que Dios es un Dios fiel. Nosotros hemos llegado a ser los infieles. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 20. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque todas las promesas, amado, todo lo que dice la Biblia de mí, que yo soy amado por mi Padre, que soy hijo de un rey, que soy de real sacerdocio. Dice el Salmo 112, porque bienes y riquezas hay en su casa, y en memoria este será el justo. Amén. Aleluya. Qué hermosas palabras. ¿Y por qué nosotros nos apegamos a los malos patrones y nos apegamos, amados, a lo que dice todo el mundo? Si usted es hijo de Dios, es importante que comprenda esta enseñanza y la ponga por obra en su vida, amado. Dice Jeremías 29, sí, 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Ya ve, amado, sus pensamientos no son mis pensamientos, no, los pensamientos del Señor no son mis pensamientos. Y esta, les prometo que sí es la última. Lucas capítulo 6, versículo 40. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Bueno, amados, espero que esta enseñanza no haya sido tan larga. Yo le doy gracias a Dios porque pudimos terminarla, porque podemos a través de YouTube hacerla extensiva a las naciones, al mundo. Y yo espero que sea de gran edificación. Proclame la palabra. No se quede ahí. Tenemos que trabajar, esforzarnos en vivir la palabra. Recuerde que Dios dice en Apocalipsis que Él constituyó reyes y sacerdotes. No constituyó personas que vivan en aflicción ni que vivan en constante derrota. Eso es lo que ha querido el enemigo de las almas, hacer de la vida del creyente. Pero usted y yo lo podemos en Yeshua, quien nos fortalece. Amén. Bueno, yo me despido. Les mando un fuerte abrazo. Ya me agarró la noche. La noche se me está yendo un poco la claridad, pero yo doy gloria y honra a Dios por este estudio, por esta enseñanza, permitiéndonos nuestro Padre Celestial llegue a sus vidas. Compártalo, amados. Si tiene una persona que es creyente y hay cosas que no conoce, compártalo. Puede ser de gran bendición para su vida. Si usted quiere, puede volverlo a repetir. Y no se olviden, amados, denle like para que así el YouTube nos recomiende. ¿De acuerdo? Bueno, saludos. Les dejo un abrazo desde México. Shalom, amados. Shalom. Buenas tardes.